12:13. La prueba de transición mostró una disminución en las brechas entre colegios particulares y municipales. Además, se duplicaron los puntajes nacionales en comparación con el año pasado, alcanzando una cifra similar a la de 2019. Queremos conversar sobre este tema y para eso vamos a tomar contacto con el subdirector de Política Educativa de Educación 2020, Jorge Ibáñez. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo toman las cifras que acabo de leer o las que ustedes también hayan podido analizar durante estas horas? Claro, mira, primero que todo es importante decir que estos resultados no son comparables con los resultados de los años anteriores, ¿sí? Porque estamos hablando de instrumentos distintos, entonces estadísticamente no son comparables. No obstante, igual podemos hacer una comparación más bien para ver si es que se repiten o no ciertas tendencias. Por una parte vemos que hay ciertas tendencias que se repiten que tienen que ver con la brecha que existe entre establecimientos particulares pagados con particulares subvencionados y municipales, o públicos más bien, en las áreas de ciencias y matemáticas. Y eso nos invita sobre todo a mirar un poco el sistema educativo, qué es lo que está fallando, por así decirlo, en la educación de las personas de sectores más vulnerables, y nos invita a poder mirarlo y implementar cambios, sobre todo vinculados quizás con innovación educativa, que puedan impactar directamente en la calidad de la educación. También podemos ver en comprensión lectora que ahí, si uno lo compara o mira las tendencias, efectivamente ahora hay una brecha mucho menor, y eso sí es interesante de mirar, es positivo, pero hay que mirarlo también con distancia, o sea, hay que tomar un poco de perspectiva, tomarse el tiempo para analizarlo, ver quizás es que algunos cambios que sufrió la prueba este año impactaron o no, y por qué fue solamente comprensión lectora y no en otras áreas. De acuerdo a Educación 2020, ¿qué ha sido más relevante o qué podría, porque evidentemente esto es algo que estamos viendo hace muy poco, respecto a lo que ocurrió durante el año pasado, que fue prácticamente online, en términos de cómo eso puede incidir en los resultados de esta prueba, en términos de achicar esa brecha o tener un daño mayor respecto a cuando hay clases presenciales? Claro, mira, la pandemia les pegó a todos, ¿no? O sea, a todos y en distintos ámbitos en educación no se salvó, pero no le ha impactado a todos por igual. Es distinto cómo le puede afectar a una estudiante o un estudiante que tiene su propio computador, una buena conectividad, versus un estudiante que tiene que esperar el celular de su apoderado y tiene una mala señal o mala conectividad. Entonces, eso sin duda que tiene que haber impactado. Es más, nosotros hicimos una encuesta como Educación 2020 junto con Ipsos, y el 44% de los estudiantes decía que había aprendido poco o nada en los últimos meses. Esta encuesta la hicimos entre septiembre y noviembre del año pasado. Ahora, ese porcentaje aumentaba en los establecimientos públicos y en los particulares subvencionados, a un 52% en particulares subvencionados y un 40% en público, mientras que disminuía ese porcentaje a un 20% en los particulares pagados, que decían que habían aprendido poco o nada. Entonces, sin duda, esto tiene que haber afectado y tiene que haber influido. Ahora, por otra parte, es importante señalar que acá la prueba o el sistema de admisión a educación superior no puede resolver una inequidad de origen, ¿sí? Claro, le puede brindar un poco más de justicia al acceso a educación superior, pero acá lo que tenemos que mirar, y no nos podemos olvidar, y es fundamental, es mirar el sistema educativo en su totalidad, y cómo podemos hacer para poder mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes que pertenecen a los estratos socioeconómicos más vulnerables. Perfecto. Respecto a los tipos de evaluación que se han hecho justamente para este momento, que además es tan fundamental para los estudiantes cuando cambian justamente para ingresar a las universidades o a la educación técnica, respecto a la prueba de aptitud académica que por lo menos yo di, no sé si tú diste esa, Jorge, o la PSU o esta prueba de transición. ¿Cuáles son, de acuerdo a Educación 2020, el modelo que más se acerca a cómo debería existir o derechamente no deberíamos tener este tipo de selección general para el ingreso a las entidades de educación superior? Claro, mira, nosotros creemos que los cambios que se implementaron ahora entre la PSU y la PTU van en la dirección correcta, ¿ya? Es decir,
primero que todo, disminuyeron los contenidos, se disminuyó un tercio. Se incluyeron preguntas que buscan evaluar competencias y habilidades por sobre contenidos específicos, pero solamente un quinto de las preguntas. Y por otra parte, se le está dando mayor peso en la ponderación al ranking y al NEM, lo que nos parece interesante. Pero creemos que todas esas medidas tienen que profundizarse necesariamente. Se tiene que valorar más la trayectoria educativa de los estudiantes durante su etapa escolar, particularmente en media, y eso cómo se hace, bueno, dándole mayor peso aún al NEM y al ranking de notas. Y tenemos que avanzar también hacia poder evaluar mucho más competencias y habilidades. No, o sea, un quinto está bien, es un avance, pero creemos que se tiene que avanzar mucho más en esa línea. Perfecto. Finalmente, hablando del tema de los resultados, que básicamente, de acuerdo a lo que tú mencionas y a lo que hemos visto como resultado, es que pese o con la pandemia, la desigualdad en términos de enseñanza sigue siendo más o menos la misma. A partir de la encuesta que tú mencionabas, que los colegios particulares pagados sienten los alumnos que aprendieron más que los que no están en un recinto como ese. ¿Cómo se proyecta eso hacia adelante en un tema que se vuelve a hablar año tras año, de poder igualar la cancha, ¿no? Que también es un término que se ocupa mucho en política? Sí, exactamente. Mira, acá finalmente lo que vimos con la pandemia es que se pronunciaron más ciertas desigualdades e inequidades que ya existían. ¿Sí? No, no es que la pandemia, digamos, haya producido esta desigualdad por sí sola. Esta desigualdad ya existía anteriormente. Entonces esto nos hace a mirar un poco cuál es el rol del Estado, del gobierno, en la educación pública del país. Es ahí donde hay que entrar a mirar. Bueno, ahora se viene un debate bien interesante en términos, a propósito del momento constituyente. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol que debe tener el Estado para garantizar una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes, que vaya más allá del acceso? Entonces, más allá de la pandemia, tenemos que ver cuáles son las condiciones que se deben asegurar por parte del Estado para garantizar esa calidad en la educación y poder implementar ciertas estrategias con o sin pandemia que permitan garantizar una trayectoria educativa positiva, exitosa, del estudiantado. Perfecto, Jorge, gracias por este contacto con CNN Chile. Que estés muy bien. Listo. Muchas gracias a ti, Eduardo. Igualmente. Chao.